Si yo creo que me cuesta trabajo conseguir dinero, o que hay que trabajar mucho para conseguir dinero, si yo pienso así, voy a recoger este producto que va a ser aquello que efectivamente pienso. ¿Qué sucede cuando recojo este producto? Que este producto, que es trabajar mucho para conseguir el dinero, me va a reafirmar más todavía mi creencia. ¿Ves? Tengo razón, es lo que me decían. Entonces, esto es el mecanismo de una creencia. Se retroalimenta de los resultados que obtenemos porque seguimos pensando que eso es lo correcto. Si cuando nosotros consideramos aquí que hay que trabajar mucho para conseguir dinero, el resultado es este, si yo aquí, por ejemplo, corto y digo, esto no tiene por qué ser así, no retroalimento otra vez la certeza de esa creencia. ¿Vale? Entonces, cuando formamos las creencias, normalmente es en la infancia, pero luego hay otra parte que también es importante, que son en la edad adulta. En la edad adulta, cuando empezamos a tener, pues por ejemplo, compañeros de trabajo, cuando empezamos a tener una vida social, unos compañeros, unos amigos, en los que casi todos queremos, pues a nivel social, integrarnos en un grupo, en unas amistades, en el deporte, vamos de alguna manera a coger costumbres o creencias al estar integrados en estos ámbitos. Entonces, las partes fundamentales para que nosotros adquiramos creencias vienen de la familia, de la cultura y de la religión. Son las tres patas que van a conformar nuestras creencias, fundamentalmente, lógicamente, la familia. Y luego, lógicamente, la raza o la cultura. Por ejemplo, en África, sus creencias es que la ablación del clítoris es lo que tienen que hacer las mujeres, porque si no, no se van a casar o porque van a tener el demonio dentro, vaya usted a saber qué creencias tienen, ¿no? Entonces, esa creencia hace que esa gente específicamente piense así. ¿Es que son malvados? No, porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido otra creencia, que es la de, por ejemplo, la de matar toros. Y aquí está muy bien visto, o lo ha estado mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos que sí que identificar de dónde nos viene, si es de la familia, si es de la cultura, si es de la religión. Yo, por ejemplo, recuerdo un día un cliente que estaba tratando de que él entendiera de las creencias que son, y me dijo, bueno, es que a mí me ha enseñado así mi familia y yo soy así, ¿no? Bien, pero es que te lo haya enseñado la familia no quiere decir que sea lo correcto. A mí mi abuela de pequeños decía que los niños teníamos que hablar cuando mearan las gallinas. ¿Cuántos habéis visto mear una gallina? La gallina no mea. Entonces, ¿qué sucede? Que esa creencia, porque era una creencia familiar, generaba que yo, por ejemplo, pues tuviera muchísimo problema a la hora de poder expresarme, de poder comunicarme, de poder hablar en público. Son cosas que te hacen desde pequeño, pero que tú las crees. ¿Por qué? Porque lo decía mi abuela. Para mí, mi abuela era una persona de poder, era una persona importante en mi vida. Era quien me cuidaba, era quien me daba besos, era quien me limpiaba los mocos. Era una persona de poder. Luego está, por ejemplo, pues la religión. Obviamente no es lo mismo la creencia que puede tener un musulmán que un católico, que un protestante o que un Hare Krishna. Entonces, en base a todos estos condicionantes, vamos a tener unas u otras creencias. Por supuesto que hay una parte muy importante que es la de la creencia y la autoestima. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de lo de hablar los niños cuando meen las gallinas. Pues si una persona de poder o de autoridad en tu vida te está diciendo que esto es así, genera una falta de confianza en uno mismo, o sea, de autoestima. Yo no me voy a poder valorar porque no me están dando motivos para que yo entienda que me puedo expresar libremente y hacerlo sin que nadie me critique o me tape la boca.
como esto, hay, podríamos poner en cada uno de nosotros montones de creencias limitantes que nos han hecho entender desde pequeños. Cómo tiene que ser una niña, cómo tiene que ser un niño, por ejemplo, qué poco femenina eres, o el chico que tiene que ser siempre el machote y el fuerte. ¿Son realidades o son creencias? Porque en realidad todos somos humanos y tenemos un porcentaje, lo mismo, de hormonas, tanto los varones como las mujeres. Quiere decir por esto que yo, por ser mujer, tengo que ser mema, ñoña, cursi y con esto igual a femenina, que además femenina viene de una palabra que es inferior, fe, menos. Eso decían los sabios de la Iglesia Católica, que la mujer no tenía alma, por lo tanto era fe menos, teníamos menos fe. O sea, la palabreja ya tiene su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que damos todos los días como ciertas y no dejan de ser creencias que nos han venido dadas desde la propia familia, luego en el colegio? Porque en el colegio hay otra ristra también de creencias, ¿no? De que tienes que ser un niño bueno, que tienes que ser un niño estudioso. Y sin embargo, nos olvidamos de que eso no es nada más que la creencia de unos adultos. Y a lo mejor incluso con muy poca idea de la vida. Porque los niños, por ejemplo, en la cultura esenia, los primeros años lo que se les hacía era observar qué don natural había traído ese ser al mundo para después potenciarlo. Cosa que aquí, en nuestra cultura, metemos a todo el mundo en los mismos parámetros, lengua, matemáticas, ciencia, religión, y a lo mejor no hemos venido para aprender eso. A lo mejor tenemos otras habilidades que nos están cercenando o que nos están directamente machacando porque nos están, según sus creencias, dando una enseñanza. Y esas enseñanzas, si te cambias de cultura, van a variar mucho. Porque aquí en España, hasta hace muy poquito, a los hombres se les podía dar una carrera y las mujeres se iban a casar. Volvemos a creencias. ¿En qué diferencia hay para que el cerebro de la mujer o del hombre no puedan estudiar por igual? ¿Vale? Entonces quiero que fijaos, nos demos cuenta de lo dilatado que hay cotidianamente en nuestra existencia, cómo nos movemos a través de creencias. Por lo tanto, la creencia y la autoestima van muy paralelas, porque es lo que yo creo, o lo que me han hecho entender hacia mí, lo que va a perdurar mucho en mi existencia. Si a mí me han hecho creer que soy válido, válida, que voy a tener una seguridad o conseguir mis metas, voy de mayor a tener esta certeza o esta creencia. Si a mí, de pequeño o de pequeña, me han hecho entender que soy inadecuada o inadecuado, que soy poco interesante, que yo no voy a... ¿Para qué vas a hacer tú eso si tienes pocas luces? Eso va a quedar en mi genética, en mi información celular, queda. Entonces llega un momento que por más que de mayores nos esforcemos, vamos a estar siempre como chocando con un cristal que no nos deja avanzar. Y decimos, ¿por qué? Porque es un programita que tenemos insertado a través de una creencia que no es ni tan siquiera nuestra, que nos ha venido dada. Yo, por ejemplo, aprobé el carnet de conducir a la 7. Pero yo recuerdo que a los 18 años, cuando empecé a conducir, mi ex marido, todo el mundo te dice, el peor para enseñarte es tu pareja. Bueno, ya, pero yo entonces no lo sabía. Entonces, lo típico, no sabes, así no, bruta. Y un día dije, esto no es para mí. Me bajé del coche y dije, se acabó. Eso, cuando yo me puse a querer sacarme el carnet de conducir, pesaba como una losa. Eso no era para mí. Yo me había hecho esa creencia. Porque claro, el otro lo hacía divino de la muerte, pero yo era una torpe. Entonces,
hasta que ya vi que es que era un problema mío interno, no es que, porque me decía el profesor, pero si conduces bien, si sabes hacerlo, si no sé qué pasa. Tuve que hacer una introspección y decir, bueno, ¿dónde está aquí el problema? Está en que yo nunca me he considerado válida para esto. Entonces eso no es más que una creencia, porque el experto me está diciendo que no hay ningún problema. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que nuestra existencia va como va, o va en el camino en el que va, ¿no? Muchas veces muy desastrosamente, porque además ahora mismo vivimos un tiempo en el que es como que todos tenemos muy mala opinión de nosotros mismos. Por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, tenemos tantas creencias de que no somos válidos, de que tenemos lo que nos merecemos, de que como es que no saben manejar muy bien, además, porque como hemos nacido en una cultura judeocristiana donde lo primero que se nos dice es que ya nacimos con un pecado original, ya a partir de ahí todo lo que venga es poco, porque hemos nacido mal de fábrica. O sea, venimos con una tara. Entonces, eso, claro, a la hora de proyectarnos y de salir ahí fuera a la luz, nos entorpece muchísimo, porque en nuestro subconsciente está un programa que dice que no somos adecuados, 100%. El consciente en nuestra mente viene a ser un 5% aproximadamente. El subconsciente es un 95% de nosotros. Un 95% de nosotros que no sabemos quiénes somos. Lo que sabemos que somos es con un 5%. Entonces, fijaos, en un 95% de nosotros, ¿qué es lo que podemos saber que hay ahí? Casi todo lo que hay ahí que nosotros no vemos conscientemente se nos manifiesta afuera a través de problemas de economía, problemas de trabajo, problemas sentimentales, problemas de familia, problemas de salud. Absolutamente todas esas creencias que están ahí, como cuando tenemos muchas películas de vídeo grabadas, pero ni tan siquiera sabemos qué películas son, están almacenadas en nuestro subconsciente. Como os comentaba antes, el origen y el poder de la creencia limitante tiene mucho que ver con la ley de Murphy. No sé si vosotros habéis oído hablar de la famosa ley de Murphy, que es que la tostada siempre se nos cae por el lado de la mantequilla. O sea, que si tú crees que eso va a ocurrir, va a ocurrir. Decía, me parece que Henry Ford, que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes la razón. Como yo creía que no podía, hasta la séptima no aprobé. Era mi creencia. Si yo hubiera creído que sí podía, seguramente que me hubiera evitado mucha tensión y mucho dinero. Entonces, tanto si creemos que podemos como si creemos que no podemos, en ambos casos la ley de Murphy se cumple. La cuestión está en que nosotros sepamos en qué lado queremos estar. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar en qué lado estoy? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde te topas con ese cristal? ¿Qué es lo que te está fastidiando? ¿Qué hay en tu vida que está yendo mal? Porque detrás de eso hay una creencia limitante. Sí o sí. Entonces, la creencia, como os comentaba antes, se fija fundamentalmente en la autoridad de la persona o de a través de quién nos la ha hecho creer, ¿no? ¿Qué persona o qué autoridad me ha hecho creer que esto es así? Entonces, si yo analizo, imaginaos, a mí me va mal con el dinero, me peleo toda la vida, trabajo como un chino, como se dice por ahí, y me cuesta mucho conseguir dinero. Ahí ya sé que tengo una creencia limitante. Entonces, una vez que detesto que es una creencia limitante, voy a averiguar
¿Qué creencias me han venido dando desde pequeño sobre el dinero? Que no crecen los árboles, que cuesta mucho ganarlo, que el dinero es sucio, hay que ver qué interesada o qué interesado que eres, nada más que te interesa el dinero. Todas estas creencias, ¿quién nos las dio? Me las dio mi madre, me las dio mi padre porque venía de currar todo el día y venía destrozado y decía, anda, que es que no sabes el valor del dinero. No. Pero eso ha conformado mi manera de entender que fíjate lo que hay que hacer para tener 2 duros o 2 euros. Entonces, como yo pienso eso, como a mí esa persona de autoridad que era mi padre, ¿cómo no voy a creer a mi padre si es mi padre? ¿No? ¿Y si mi padre estaba equivocado? ¿Y si mi madre estaba equivocada? ¿Y si mi abuela estaba equivocada? Y en vez de decirme a los niños hablan cuando me dan las gallinas, si se hubiera dado cuenta que podía estarme limitando para ser una adulta sana, me estaba fastidiando. Yo estoy segura de que ella, si lo hubiera entendido así, no hubiera seguramente comportado de esa manera, pero a su vez ella venía de otras creencias de su época. Entonces, ¿quién fue el que introdujo o a través de cómo introduje yo esta creencia? Como en el ejemplo que hemos puesto antes de los Reyes Magos, ¿no? Porque en el momento que yo detecto que esa creencia no era nada más que la creencia de esa persona, de mi padre, de mi madre, de mi profesor, de mi profesora, a lo mejor lo hacen con todo el cariño del mundo. Yo me figuro que los africanos que hacen la ablación del clítoris quieren a sus hijos. Si hacen lo que hacen, es porque creen que es lo mejor para ellos. Entonces, lo que tengo que confrontar yo es si esa creencia, porque venga de una persona con autoridad, tiene consistencia, si eso es real. Entonces, tengo que cuestionar no solamente la creencia, sino de quién me vino dada. Porque la persona que me la dio podría tener su punto de vista, pero no quiere decir que sea un punto de vista real, sino cómo le iba a él o a ella. Entonces, eso, como la gripe, te lo traspasan, te lo pegan y después tardas un montón de tiempo y a veces toda la vida en quitártelo de encima. Y veces que ni con agua caliente. Porque volvemos a ese 95% de nuestro subconsciente en el que estamos sin saber muy bien qué programas tenemos ahí. Las creencias, hay otra parte que también viene dada a través de nosotros mismos. Yo he tenido una mala experiencia, por ejemplo, y ya por la situación en la que he estado, creo que eso es así siempre. Entonces, conformo mi creencia en relación a un miedo que va a hacer que sea el catalizador de que a lo mejor no vuelva a intentar. Yo siempre pienso que los niños pequeños, menos mal que son valientes, que somos valientes todos, porque si no, nunca hubiéramos aprendido a andar. Cuando vemos que un niño que está aprendiendo a andar se cae, se da unos porrazos que deben de doler mucho. Sin embargo, insiste. Muchos de nosotros, cuanto más mayor nos hacemos, más miedo cogemos. Y eso es lo que hace que muchas veces nuestras creencias, el miedo, nos aten. Entonces, averiguar primero en la creencia. ¿Por qué es una creencia? Porque me limita. ¿Quién me trajo la creencia o a través de quién yo he accedido a esta creencia? Fundamental. ¿Cómo fue su vida? Por ejemplo. Porque si mi padre o mi madre me decían que era muy duro ganar dinero, bueno, habrá que ver cómo era su vida y por qué tenía esas creencias. Pero eso no tiene por qué ser así en la mía. Era su forma de entender él o ella la vida. Pero no quiere decir que yo también tenga que seguirla transmitiendo a mis hijos. Entonces, el problema con la persona de autoridad, muchas veces también volvemos al miedo, es que puede ser una persona que nos infundiera miedo.
porque el miedo es una emoción muy primitiva que tiene su propósito, y es que sobrevivamos. Por ejemplo, imaginaros el hombre primitivo cuando sentía miedo, corría a esconderse en una gruta o en una cueva, porque a lo mejor venía un tigre a comérselo. Muy bien, eso es algo que nuestro cerebro sigue manteniendo después de miles de años en el mundo. Lo seguimos teniendo. Ahora, esto es como el chiste. Hay un chiste que es un negro que está hablando con Dios y le está preguntando, y Dios mío, ¿y por qué yo tengo la piel tan oscura? Y le dice, pues hijo mío, para que los rayos del sol no te quemen. Y Dios mío, ¿y por qué tengo el pelo tan rizado y tan apretado, ¿no? Pues para que no se te enganchen las ramas de los árboles. Y le dicen, ¿qué hago yo en Manhattan? Pues esto es lo mismo. Tengo que saber que lo que se presupone que antiguamente podía valer, a donde estoy ahora ya no me sirve. A lo mejor nuestros abuelos vivieron una guerra, a lo mejor no, seguro, y realmente fue un trauma. Pero lo que ellos vivieron lo estoy viviendo yo. ¿Sus limitaciones las tengo ahora en la actualidad? Pues tal y como nos va en la sociedad, yo diría que sí. Seguimos sintiendo esa herencia, pero en nuestro inconsciente, ahora mismo, por ejemplo, tenemos, pues, por ejemplo, el tema de los puestos de trabajo. Estamos todos realmente asustados. Yo tengo unas personas que conozco que trabajan en un hospital y me dicen, es que allí se masca el miedo. El miedo, ¿ese miedo realmente es nuestro? ¿O nos viene dado de que es que sin esto ya no hay vida más allá? Porque ese miedo, que puede ser saludable en un momento dado al hombre prehistórico para correr y salvar la vida de un tigre, hoy en día el tigre no existe, pero nos lo estamos imaginando como si fuera real. Nos estamos nosotros mismos quitando autoridad, nos estamos nosotros mismos quitando fuerza, nos estamos nosotros mismos creyendo una película que no es real. Porque ese miedo o esas creencias de miedo están insertadas en nuestro subconsciente. Entonces, cuando me dicen que me puedo quedar sin trabajo, estamos todos automáticamente ya instalados en ese programa. Miedo. Vosotros pensad que venimos a esta existencia y en cada momento de nuestra vida estamos teniendo algo tan imprescindible como es el oxígeno. Si nos dan el oxígeno, que es lo más fundamental para vivir, ¿cómo no se nos va a dar lo demás? El único límite que nos está fastidiando es nuestras creencias y el miedo. Si viéramos que todo es falso, que lo que vemos ahí fuera no es nada más que el miedo o la creencia que yo proyecto, nuestro punto de vista con el catalejo, estamos mirando con el catalejo al revés, veríamos la realidad como es. Que esas creencias que yo tengo en mi mente y que salen fuera y las veo, porque cada día hay no sé cuántos despidos, porque cada día pasa no sé qué, son proyecciones nuestras mentales. Entonces, estamos en un momento muy importante para que todos cambiemos esas proyecciones. Y podemos decir, pero es que cambiar la manera de pensar de todos, ¿vale? Imaginaos que estamos en el siglo XV y todo el mundo sabe que más allá de Galicia los barcos se caen, porque la tierra es plana. Eso era una creencia. De hecho, los cartógrafos trabajaban planos y mapas para una tierra plana. Fijaos
lo que tuvo que cambiar aquella generación su pensamiento. No es una cuestión tan difícil, es una cuestión de creerlo. No es tan difícil. Es que nos demos cuenta de que estamos en estos momentos en un cambio de paradigma humano y que tenemos que aprovechar en esta situación para avanzar, para darnos cuenta de que todo no dejan de ser más que creencias limitantes. Porque cuando rompemos esas creencias, como hizo Colón, que dijo que mira, que no, que yo me voy por aquí, sí que es verdad que no llegó a la India, llegó a otro lado. Pero él rompió una creencia, tuvo la osadía de hacerlo. Entonces, cualquier límite que nos propongamos romper siempre va a requerir de una osadía, eso también os lo digo. Una creencia no es solamente el detectarla. Si yo detecto una creencia y no actúo, la creencia por sí sola va a seguir ahí, porque está perfectamente instalada desde toda nuestra vida. Si mi madre durante el embarazo, por ejemplo, sentía miedo a que no tenía dinero, ese miedo el bebé lo va a traer a este mundo como propio, porque las emociones y las creencias conforman al niño también. No es lo mismo el embarazo de una mujer que haya estado relajada, feliz y contenta que el de una mujer preocupada y a lo mejor pues con tensión porque no tienen para pagar la luz. Eso el bebé ya lo va a traer también en su base de datos. Entonces, tenemos la detección y la observación. Yo detecto que mi vida está limitada, por ejemplo, en la salud. El otro día conocí a una chica con problemas muy importantes renales, está esperando un trasplante de riñón además. Y le dije, esto es genético, o sea, es de tu árbol genealógico. Me dice, pues sí. Digo, además tu madre en el embarazo tuvo que tener problemas económicos. Dice, pues tuvo muchos problemas económicos. Entonces, el riñón tuyo viene a demostrar que ese miedo se te ha instalado a ti en esa zona que son los riñones, que es la zona, pues bueno, que tiene que ver bastante con el tema de la liquidez. Entonces, yo detecto que me va mal en la economía y observo. Y realmente me tiene que ir así de mal porque a otros no les va igual de mal. Si me va mal a mí y a otros no, ¿cuál es la diferencia entre otra persona y yo? Pues seguramente que es la creencia. Seguramente que esa persona no ve los límites que yo estoy viendo para poder conseguir dinero. Entonces ya tengo que he detectado y he observado dónde tengo la limitación económica. No es que, vamos a ver, no es que yo tengo un trabajo que me limita, que me ganan poco, que tal y que cual. Es que yo tengo ese trabajo que me limita porque mi creencia, acordaos del refuerzo, me ha hecho elegir ese trabajo. Podía haber elegido otro, pero me he limitado para reforzar la creencia de que realmente tengo que ganar poco. Entonces, vamos, una vez que tenemos la detección y la observación de la creencia limitante, vamos a ver cómo podemos cambiarla. Cambiar una creencia, fundamentalmente hay una técnica que es la programación neurolingüística. La mayoría de nosotros hablamos fatal. Y cuando hablamos de nosotros mismos, ya es espantoso. Yo muchas veces tengo que a clientes decir, o a clientas decirles, no quiero oírte volver a hablar así de ti mismo, de ti misma. Somos realmente brutales hablando de nosotros. Hablamos, si es que soy tonto, si es que no valgo, si es que tengo una persona que dice, sí, voy a ver si el médico me ha dado cita, a ver si para cuando me dé la próxima cita sigo viva. Porque tiene una enfermedad y en vez de proyectar voy a estar bien para la próxima cita, lo que proyecta es que no. Entonces, ¿qué podemos recoger de algo que yo
estoy programando en mi mente de que la próxima vez que venga, ¡ah, mira! ¡Qué cosa más curiosa! Pues ya se te ha ido el cáncer. Si yo estoy dentro de mí proyectando que voy a volver y voy a volver con el mismo problema. Ahí hay que observar también nuestra manera de expresarnos hacia nosotros mismos. Porque nos limitamos a través de nuestras propias palabras. Continuamente somos unos ordenadores biológicos fantásticos. Entonces, imaginaos, todo el mundo sabemos que, por ejemplo, un correo electrónico que mandemos, si le equivocamos en un punto, no llega, nos lo devuelven, ¿verdad? Fijaos qué sofisticado es la informática. Bueno, pues nosotros somos mucho más sofisticados todavía que eso. Entonces, cualquier cosa que nosotros decimos de nosotros mismos, automáticamente nuestro subconsciente la recoge y nos dice, sí, amo. Y tú crees de ti que eres un torpe, que no vales, que vales menos que los demás. Tenemos además absolutamente todos la creencia siempre de que el césped del vecino es más verde que el nuestro. Que el otro lo hace mejor, que al otro le va mejor, que son mucho más felices. Es una creencia, pero brutal. Yo muchas veces reconsidero, ¿por qué tienes la certeza de que a tu ex le va mejor que a ti? Por ejemplo, en parejas separadas. O porque tienes la certeza de que tu jefe es más feliz. O porque tienes la certeza de que a otras personas les va mejor que a ti. ¿Qué hay dentro de uno? ¿Qué creencia limitante tengo yo de pensar que es que yo soy una pobre cosa aquí andando en esta existencia? Que no valgo para nada. Es que son creencias. Entonces, hay una palabreja que dicen, piensa mal, te aceptarás. Cuando piensas mal, ¿qué vas a recoger? Mal. Entonces, cuando se nos cumple el deseo de que hemos acertado, decimos, ¿ves? Si es que ya lo decía yo. Tenemos que escucharnos, que soltamos por esta boquita, porque nuestro ordenador, que es súper sofisticado, no es un correo que le falte un punto y que nunca va a llegar a su destino. Es que nos estamos continuamente retroalimentando y retroprogramando continuamente. Entonces, no se trata, que para mí no se trata, y es muy interesante, por ejemplo, Luis L.G. en su momento fue un boom, que era repetir continuamente frases. Para mí se trata mucho más de ser consciente de cómo hablo de mí mismo o de mí misma. ¿Qué digo de mí? ¿Qué opinión tengo de mí? Porque se me escapa. Entonces, si yo presto atención a cómo yo hablo de mí, voy a darme cuenta de cuáles son las creencias sobre mí mismo, sobre mí misma. Entonces, aparte de detectar la creencia, tengo que observarme mis metodologías. ¿Por qué mi creencia es como es si yo seguramente estoy continuamente alimentando la creencia con mi forma de hablar? Por eso la programación neurolingüística es una de las herramientas para poder cambiar las creencias. Si yo no hago más que, por ejemplo, decir, piensa mal y acertarás, estoy programándome verbalmente en mi coquito para que eso se cumpla. ¿Cómo tengo que modificar lingüísticamente esta creencia, dejando de decir semejante barbaridad? Porque por pensar mal no voy a acertar. Porque por pensar mal lo que sí es verdad que voy a conseguir es encontrarme el mal. Porque es lo que estoy pensando. Entonces no es ninguna cosa del otro mundo que aparezca lo que yo precisamente estoy atrayendo hacia mí. Entonces, la técnica de la programación neurolingüística, hay personas que incluso llevan una pequeña libreta de apuntes. Es decir, puedes hacerlo y puede ser interesante. Pues cuando me oigo en un momento determinado alguna cosa que digo, pues a lo mejor esto lo debería de cambiar. Por ejemplo, es que soy un negado.
o es que soy una negada, o es que esto no es para mí. ¿Cuánto decimos, esto no es para mí? La mayoría. ¿Por qué? En ese momento, ¿por qué? Porque no es para mí. Tengo 5 manos, o sea, hace 5 dedos, tengo 2 pies, tengo 2 ojos. ¿Por qué? ¿Dónde está esa creencia limitante? Entonces, aparte de encontrar y de saber que la voz, que fijaos, la voz es yo creo que el mayor hecho que tenemos contrastable que nos diferencia de los animales. En la Tierra, el único hablante somos los hombres, la raza humana, ¿verdad? Es lo que más nos diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra mente, nuestro cerebro, se puede reprogramar continuamente. Esos programas insertados en nuestro subconsciente, cuando los detectamos, es como si fuera el tiro al plato. Tiran plato, tú ves ese programa y automáticamente eres consciente y de esta manera puedo deshacer esta creencia. Una creencia es un programa. Como si yo en mi ordenador me quiero poner, pues no sé, un programa para Word, un programa para Excel, quiero cambiarlo, o quiero poner un programa de Photoshop. Tengo que ser consciente de qué hay en mi ordenador. Entonces, aparte de ser consciente, tengo que saber que yo, a través de mi voz, de lo que hablo y de mis pensamientos, estoy continuamente programándome. Y que tanto mis pensamientos como mi voz van a atraer, como ley de causa y efecto, mi vida en general, tanto laboral como sentimental, como económica. No es casualidad, no es que nos llueva del cielo, es que lo estamos programando todos los días con nuestras palabras y con nuestras creencias. No es casualidad lo que nos ocurre, es que nos lo curramos a diario, de una manera inconsciente, claro. Por eso es necesario ser conscientes. Entonces, cambiar una creencia limitante tiene mucho que ver con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de hablar de nosotros mismos y con la manera en la que tenemos de hablar que nos han enseñado desde pequeños, que casi siempre es muy negativa. Incluso en las culturas, los idiomas varían mucho. Nosotros tenemos en el español que ser y tener lo confundimos mucho. Parece que ser y tener es lo mismo. Entonces, ser y tener es como que yo soy lo que tengo. Y ese es otra creencia limitante. Si yo soy lo que tengo, si lo que tengo no es mucho, pues yo es que soy poco. Entonces, yo soy porque soy, primeramente, independientemente de lo que tenga. Y es difícil en una sociedad en la que continuamente se nos está machacando para que tengamos, para que nos llenemos a través de fuera esos vacíos internos que tenemos. Metemos una lata y sale una Coca-Cola, o estás viendo la televisión y vete a comer un helado ahora mismo en la nevera. Porque la industria sabe muy bien las carencias emocionales de las personas. Entonces no es casualidad que a las horas determinadas te pongan lo que saben que ellos quieren que consumamos. Pero si yo me voy por delante y sé que lo mismo que me manipulan ellos, me estoy manipulando yo. Me estoy manipulando yo porque considero que como ser y tener es lo mismo, si tengo de todo, es que estoy pleno. Pero el problema está en que cuanto más tengo, parece que menos pleno estoy. Porque ahora mismo nosotros tenemos, más o menos en todas las casas, pues un confort que no tenían nuestras abuelas. Yo me acuerdo que mi suegra decía que la lavadora era la tonta. Dice, pues cuánto que yo no lavaba en el río. Entonces, hemos llegado a un grado
en el que no valoramos realmente los avances ni lo que tenemos, sino que cada vez parece que hay cosas nuevas que tenemos que seguir teniendo. Ya no nos conformamos con no lavar en el río, ya es que tenemos que tener el último plasma. El otro día vi en la calle una caja de cartón de un pedazo de pantalla que parecía un cine. Tú dices, pero ¿hay casas tan grandes? Entonces, ¿cómo satisfacemos estas carencias de creencias? Porque no son más que creencias lo que nos meten, sobre todo la publicidad. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que limpiar mucho nuestra mente de esas creencias. La publicidad no son más que creencias. Últimamente nos anuncian todo tipo de ungüentos a nivel sexual. Y yo digo, bueno, ¿y toda la historia de la humanidad que estamos reproduciéndonos sin ungüentos? ¿Cuál es el problema? Que la creencia va a llegar al punto en el que realmente, sin que compres esos ungüentos, no vas a poder tener relaciones. Porque lo que nos dicen a través de la televisión es que con eso ya es... Nos están haciendo un lavadito de cerebro a través de unas creencias que no son nuestras y que al final terminan por afectar a nuestro yo más interno. Entonces, si llegas cansado, si llegas sin ganas de sexo, échate un chorro de este producto que, vamos, divino de la muerte. Y como te hacen creer que eso es así, pues tú lo vas a pensar así. Entonces, cuestionar la autoridad. ¿Quién me está diciendo esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Lo puedo creer? Tengo que testar esto que yo estoy viviendo. Porque tengo que funcionar por mí mismo, por mí misma, a la hora de valorar las cosas. No me sirve ya que lo dijera mi padre, no me sirve ya que sea Nestlé, la supermarca, la que me lo diga. Voy a averiguar, por ejemplo, que Nestlé está metiendo 3 veces más azúcar en los productos infantiles de la que permite la ley. Pero, sin embargo, no se dice. Y todo el mundo, sin embargo, decimos, es que este es Nestlé. Y nos están metiendo uno de las drogas más duras que hay, que es el azúcar, desde la infancia, desde los lactantes. ¿Quién me lo está diciendo y qué autoridad tiene? Porque a lo mejor Nestlé hace 50 años era una buena marca, pero a lo mejor Nestlé ahora mismo es una fábrica de tiburones que lo único que me hacen es venderme mierda. Después de cambiar nuestra forma de hablar de nosotros mismos, tenemos 3 cuestiones básicas. Cuestionar la autoridad, consolidar el cambio. Muy importante, después de todo esto que yo he tenido que elaborar sobre mis circunstancias, mis creencias, mis herencias, lo que yo creo, tengo que consolidar el cambio. O sea, vamos a ver, aquí si yo veo que detecto un problema y que es una creencia y no cambio nada, la creencia por sí sola no tiene patas y se va. Yo tengo que consolidar ese cambio. Si yo detecto, por ejemplo, que suele decir que torpe soy, tengo que cambiarlo, omitirlo o decir, pero qué listo, qué lista soy. Pero es que tengo que consolidarlo, no me vale con decirlo un día. Tengo que ser tan constante y tan pertinaz como los años que llevo utilizando la otra expresión. Y luego, pues, por ejemplo, estaría en tercer lugar, que es un comportamiento, una conducta y un lenguaje. Cómo me comporto conmigo mismo, porque, por ejemplo, las personas que se pueden sentir ninguneadas o avasalladas, o que en el ámbito laboral o en el familiar parece que la gente no les tiene en cuenta. ¿Qué pienso yo de mí? Yo me tengo en cuenta, yo me respeto, porque voy a proyectar ahí fuera y lo voy a recibir porque es lo que yo pienso. Si pienso de mí esto, eso es lo que voy a recibir desde fuera. Entonces, el comportamiento, si yo permito o sigo permitiendo que mi familia o que mis compañeros de trabajo, por ejemplo, pues con la broma, sea el Paganini o sea, no sé,
con el del que hacen bromas o al que le han puesto el mote, un comportamiento que yo vengo tolerando, lo tengo que cambiar. Las circunstancias y las creencias y cualquier programa que tengamos, detectemos en nuestro subconsciente y que nos esté limitando, si no cambiamos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestros comportamientos, no se van a cambiar solos y solas. Eso quiero que lo tengáis. Y también os voy a decir una cosa, no es tan complicado. No es tan complicado cambiar, ¿eh? Sí que es verdad que los pensamientos son electricidad y que hay una configuración neuronal. Por ejemplo, imaginaos que esto es una neurona. La neurona pues suele tener ramificaciones, ¿vale? Si yo llevo años pensando de una manera determinada, la configuración neuronal, porque una creencia no es nada más que biológicamente una configuración de neuronas, van a estar en una posición, ¿vale? Para yo cambiar o variar esa idea o esa configuración de neuronas, las neuronas se tienen que separar y que colocarse de otra forma, ¿vale? Entonces, cambiar una idea, cambiar una creencia, es tener que cambiar, y a lo mejor cuanto más mayores somos, por eso a los mayores nos cuesta más trabajo los cambios, porque llevamos más tiempo con esa configuración y nuestras neuronas están como rígidas, como emplastecidas. Entonces, tenemos que tomar mucha decisión y tener mucha tenacidad a la hora de hacerlo. Cuanto más conflictiva sea la creencia, también es verdad que proporcionalmente nos puede costar más. Pero no es nada más que una toma de conciencia. Y también saber qué es lo que yo estoy dispuesto a luchar por cambiarla, ¿no? Porque esto es, por ejemplo, como las personas que tienen una adicción. Primero tienen que reconocer cuál es el problema y después tienen que cambiarlo. Pues esto es lo mismo. Tenemos que configurar, detectar cuál es la situación y a partir de ahí mirar tanto por el lenguaje como por consolidar el cambio, que es comportamiento, conducta y lenguaje, tomar todos los medios que estén a mi alcance para poderlo cambiar. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues... Yo sí tengo una pregunta, y es que me ha llamado la atención, digamos, la frase que has utilizado, digamos, entiendo y he querido entender, digamos, que ir en contra de esa frase para no